Para mí es un gran gozo poder compartir de la palabra del Señor. La predicación de la palabra de Dios es una de mis pasiones de la vida. Y no lo tomo en leve esto, porque yo sé que es bastante responsabilidad para compartir la palabra de Dios. Obviamente es una palabra inspirada, palabra de autoridad, y somos seres humanos que no tenemos la capacidad de hacerla a menos de que la presencia de Dios está con nosotros. Y el pastor Eli Santiago me invitó para compartir con ustedes acerca del tema o de la línea de pautas de la santidad. Yo sé que este tema es muy importante y al mismo tiempo es un tema que ha causado bastante temor quizá en las personas porque sienten de que la santidad es algo muy remoto del alcance humano. Sin embargo, Dios no le hubiera puesto este tema en su palabra si no fuera posible vivirla. Yo quisiera leer unos pasajes bíblicos para empezar esta meditación de la palabra del Señor. Y quiero que noten conmigo en el libro de Primera de Pedro, y ese es quizá el pasaje clave, claro, que el apóstol Pedro estaba hablándonos de una cita antiguo testamentaria. Y quiero reiterar lo que Pedro dice acá en Primera de Pedro, dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Quiero que enfoque un rato en esa expresión, no os conforméis. No permita que el sistema de este mundo les diga o les demanda cómo deben de vivir. Según los deseos que antes teníais, están en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, dice la palabra. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Qué palabra tan poderosa, qué palabra más confortadora, palabra de que tiene autoridad. Incluso la expresión sed es una palabra que usted y yo debemos de poner atención cuando vemos algo así en la palabra de Dios. Sed es un imperativo, es un mandato. Aquí no hay opción, aquí no hay otra alternativa, es una obligación nuestra como cristianos seguidores de Dios de poner atención a lo que Dios dice cuando usa el imperativo. Por lo tanto, en esta circunstancia acerca de la vida cristiana, el hombre vive en el mundo en temor de su creador. Imagínense, Dios nos creó y tenemos temor de Él. ¿Quién lo conoce y quiere lo mejor para Él? Dios nos conoce, nos ha creado y quiere lo mejor para nosotros. El camino al conocimiento de Dios es Jesús. Jesús ha hecho real a Dios Padre Creador. Él mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él dice también su palabra, San Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Espero que hayan captado que el interés más grande de Dios es que usted y yo le conozcamos. Dios no quiere que tengamos temor de Él. Él quiere que vengamos a Él a través de Jesucristo. La provisión para ubicarnos o ponernos en el camino al conocimiento de Dios es la muerte santificadora de Jesús. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, el que trae al Padre a nosotros, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. En otras palabras, no teniendo temor ni vergüenza de llamarnos cristianos, aún de santidad. Porque Jesús murió fuera de la puerta para santificarnos. Y la palabra santificación tiene muchas definiciones, pero por lo menos hay dos que son importantes para nosotros en esta ocasión. Primero, separación. Dios quiere que usted y yo, una vez que tengamos una relación con Él, un conocimiento de Él, que nos separáramos de todas las cosas que pueden contaminar o puede causar tropiezos a nuestras vidas. Separarnos. Pero esta separación incluye no solamente apartar de lo malo, pero separación para servir a Dios. Pero
La segunda definición de esta palabra santidad o santificación no solamente es apartarse de lo malo y apartarse al servicio de Dios, pero Dios, aquí a la parte de un mundo malo al mundo de Él quiere limpiarnos, Él quiere lavarnos, Él quiere que seamos limpios. Por lo tanto, amigos, queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, yo quiero decirles algo. Dios nos aparta para el uso de Él, pero Dios nos aparta para limpiarnos de la contaminación, de la práctica del pecado y la contaminación interna del pecado. Es una doble bendición que Dios nos da. Es como tener un hijo que está sucio en el patio jugando y de pronto entra en casa. Antes de poder disfrutar del ambiente hogareño, mamá toma al bebito, el niño, la niña y lo limpia para poder entonces disfrutar de una dulce comunión. Debo compartir una historia que pasé cuando yo tenía como unos 6 años. Vivíamos cerca del mar, allá en el pueblo mío se llama Roatán, ahí Islas de la Bahía de Honduras. Una tarde, sin aviso a mis padres, salí de la casa solo caminando. Y de pronto llegó a la orilla de un muelle muy cerca al mar y el agua era muy hondo. Yo no podía nadar en aquel entonces. Y de pronto caí en el agua y estuve ahogando. Y el ruido del agua mía que estuvo causando fue escuchado por un señor que estaba trabajando de cerca. Y él vio que era una persona en el agua ahogándose. Él vino a mi rescate, me sacó del agua bastante asustado, obviamente, y me mandó a mi casa, muy cercana, y llegué a la casa y cuando mi madre me vio, ella asustada me dijo, hijo, ¿qué te pasó? Mamá, caí al mar y el señor Isaac me rescató. Imagínense, el señor Isaac estaba en el lugar oportuno para rescatarme de la misma muerte. Pero este Señor me mandó a mi casa, a los brazos de mi madre, la cual no me castigó, la cual no me echó de la casa, la cual no me condenó, más bien ella me tomó en sus brazos, me llevó al baño, me quitó la ropa mojada, me lavó y me dio un abrazo de amor, un abrazo de cariño, un abrazo de comunión. Dios manda a Jesucristo al mundo, nuestro Isaac, en el lugar oportuno, cuando estábamos hundiendo en el pecado y la maldad, y gracias a Dios de que con su poderosa mano Él nos rescata de la perdición, nos manda el Espíritu Santo para que Él nos limpie, nos lava y para que nos da comunión en la familia de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, yo quiero decirles algo, que la provisión que Dios nos da para que usted y yo podamos vivir una vida agradable, una vida de comunión con Él, es la santidad. No es algo de temor, es solamente una provisión de Dios. Claro que Dios es santo y Dios es eternamente santo, por lo tanto Él es majestuoso, es un Dios temeroso, pero el temor no es tanto de no acercarnos a Él, sino es un temor de tener comunión con Él, de respeto a nuestro Dios. La santidad, escuchen bien, la santidad es la imitación de nuestra identidad con la persona de Cristo Jesús. Y si yo pusiera un tema, una palabra para dejarle recordar lo que estoy hablando, es sencillamente esto, imitando nuestra identidad. Nuestra identidad es en Cristo y Él quiere que usted y yo estemos imitándolo. Entonces la pregunta que debo de hacer, ¿cómo podemos imitar nuestra identidad en Cristo Jesús? Yo creo que hay varios pasos aquí, pero voy a dejarles con 3 rápidamente. Número 1, tenemos que tener un buen fundamento. Tenemos que tener un fundamento cumplido. ¿Qué es el fundamento? El fundamento es Cristo. Obviamente, Él es el fundamento de nuestra vida cristiana y de la vida del hombre. Si el hombre quiere tener vida verdadera, quiere edificar una vida fructífera, una vida con bendiciones, necesita tener un fundamento sólido. Cristo es el fundamento nuestro. Incluso Él dijo que sobre la roca, Él el fundamento, la piedra angular, Él va a edificar su iglesia. Y escúcheme bien, queridos amigos y hermanos que me están escuchando, fundamento cumplido. Cristo quiere cumplir el fundamento para poder edificar sobre ella. Este fundamento cristiano, este fundamento es la santidad. Cuando Cristo nos salva, nos santifica, echa el piso, el fundamento de nuestra vida espiritual. Para poder darnos este fundamento, la primera cosa que Él hace para nosotros es Él nos transforma, nos da una transformación completa, empezando de lo interno, pero también es externo. Cuando Dios salva, cumple el fundamento,
Él transforma la vida del hombre, salvándole de sus pecados, dándole libertad de sus vicios, de sus maldades, por el poder del Espíritu Santo, para que este fundamento sea conocido por todo el mundo como una persona transformada. Usted sabe muy bien cuando estabas andando en lo malo. Usted sabe muy bien cuando decías que no hay nada que me puede cambiar. Usted sabe muy bien de que su vida demostraba una vida incambiable. Pero de pronto alguien le habló, alguien vino a su vida, alguien le compartió la palabra. Y de pronto usted ahora, segundo, testifica de su transformación. Así que la palabra santidad cumplida, el fundamento cumplido, es una transformación interna. Pero también es un testimonio público, porque Dios, gracias al Señor, Él le ha salvado, Él le ha libertado, pero ese Dios le da un testimonio vivo, un testimonio de victoria, un testimonio de realidad. Usted no tiene que tener temor, no tiene que estar dudando de lo que pasó. La misma vida que Dios te da, dará testimonio público de que Él te ha transformado y ahora tiene un testimonio muy bello, un testimonio que la gente se quedan maravilladas. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué anda él así? ¿Por qué anda ella así? ¿Sabe por qué? Porque un día encontró a Jesucristo. Gracias sea el nombre del Señor. El fundamento habla de la transformación, de un bello testimonio, pero también en este fundamento hay triunfo. Yo no sé si usted ha sido parte de la dedicación de un nuevo hogar o ha sido parte de la edificación de una casa, pero imagínense, llega ese día cuando puede dedicar su hogar, invitar a sus familiares, sus vecinos y aún los que ayudaron a construir la casa. Es un día de triunfo, ¿sabes? ¿Sabe por qué? Porque esta casa que querías construir parecía algo imposible, pero ahora está disfrutándola, está viviendo en ella. Probablemente hay deudas bancarias, ahí no hay hipoteca, pero tienes un trabajo, un empleo para pagarlo. Pero supongamos que llega el día más tarde y usted ha podido vivir suficientes años para poder cancelar su hipoteca, su deuda. Eso es un día de gran triunfo. La bendición que tuvo cuando entró en su casa a comprar es mucho más grande cuando usted puede invitar a sus mismos vecinos familiares para decirles: mi casa es pagada, ya no debo nada. Dios nos salva. Es un triunfo grande cuando podemos decir que Él vive en mi corazón, ahora ando con Él y Él conmigo. Pero es mucho más grande cuando la deuda es pagada, cuando reconozcamos que la deuda es pagada, ya no hay deuda, los hábitos que pensamos de que no era posible deshacernos de ellas. Pero imagínense, usted puede ponerse de pie donde quiera que esté en la iglesia con su familia y testificar a ellos de que ahora tengo triunfo. Los pecados que me azotaban, que me agobiaban, que me mantenían siempre en derrota, pero en el poder de Cristo Jesús tengo triunfo. Tengo triunfo. Mi casa es de Él, mi vida es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo puedo testificar de que el fundamento es construido, es cumplido, porque Cristo me ha dado la santidad. Así que, queridos hermanos y amigos, no solamente tenemos el fundamento, la casa es echada, el fundamento es cumplido, pero también quiero decirles de que Dios no solamente quiere darnos un buen fundamento, Dios quiere darnos una formación continua, una formación continua. No queremos quedarnos como cristianos enanos, no queremos quedarnos estancados, queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos extendernos, queremos llegar a altiplanos, queremos ser como águilas, ¿verdad? Que subamos y estando en la presencia del Señor y también podemos obtener más de Él. Pero ¿cómo podemos alcanzar este paso de formación continua? No tengo suficiente tiempo para poder darle, pero voy a darles unos 6 a 8 pasos en esta pauta de continuación, porque usted necesita continuar con Cristo, necesita desarrollar su vida, necesita ampliar su relación con Él. Pero ¿cómo podrás hacer eso? Voy a darles solamente de paso para que sepas diariamente, puedes volver a esto y hacerse la pregunta: ¿cómo puedo formar mi vida cristiana? ¿Cómo puedo desarrollarme en la santidad? En primer lugar, tiene que creer. Tiene que creer. Todo lo que Dios nos dice en su palabra, tenemos que creerlo. Sencillamente así. Creer. Pero, ¿qué es creer? Creer es confiar en lo que Dios te ha dicho en su palabra. Segundo lugar, hay que confesar. Cuando usted descubre en su vida que hay algo que no va conforme a la palabra de Dios, o algo que quizá no, que usted siente conscientemente que no es bueno, que Dios le muestra algo, que Dios le declara algo en su vida que no le agrada a Él, pues solamente confiésalo al Señor. Confía en Él primero, creyendo.
pero hay que confesar. Hay que confesar aquello que te estorbe, aquello que te estanque, aquello que no agrada a Dios, confesarlo. Y cuando usted llega al punto, cuando vea de que hay una lucha interna, hay algo que le impide alcanzar las bendiciones del Señor, algo que es como un túmulo, que es como un tope, como decimos en nuestro país latino, como un policía acostado. Lo que necesita entender es pasarlo suavemente, no tratar de ir a la ligera, pero al mismo tiempo reconocer que es algo que está causando estancamiento en su vida espiritual. ¿Qué debo de hacer? Ya le dije, creer, confesarlo al Señor. Y cuando usted llega a ese punto de reconocer que hay algo en su corazón que te impide servir a Dios como Él quiere que tú lo sirvas, o que usted siente que debe de servirlo, tiene que rendir, tiene que consagrar, tiene que someter su vida a Cristo Jesús y una consagración total. Su vida, su futuro, todos sus bienes, sus posesiones, su familia, todo. Dios no quiere en parte, Él quiere todo. Conságrate su vida a Él, y cuando usted se consagre su vida al Señor en total rendimiento, Dios te cambiará completamente. Él purificará su corazón de aquel impedimento, de aquella cosa que le causa estancamiento, y Él le dará un cambio completo. Y entonces el siguiente paso es, Dios te controlará, no la carne. Como dice la palabra, no debo de andar en la carne, sino en el espíritu, porque no podemos agradar la carne y al espíritu al mismo tiempo, solamente tenemos que agradar a Dios. Y este control llega por el Espíritu Santo, porque andamos en Él y Él en nosotros. Por lo tanto, Él quiere que seamos controlados. Él quiere que tengamos un espíritu de control, dominio propio. Él quiere que nuestra vida esté bajo el dominio completo de Él. Así que hay que creer, hay que confesar, hay que consagrar. Hay que cambiarse por el Señor, hay que dejar que Él te controle. Pero gracias a Dios de que Él no nos deja ahí. Él quiere que tengamos una caminata continua con Él. Dice la Biblia que Él no caminó con Dios. Dios quiere que usted diariamente, que usted camine con Él para poder enriquecer su vida en Él. Caminar en oración, caminar en lectura bíblica, caminar en asistencia de la iglesia, caminar en testificar a los hombres, evangelizándolos, caminar en meditación a Dios, caminar en ayunos y oraciones, caminando con Dios diariamente. Su vida será enriquecida, su vida sería una vida de santidad verdadera. No piense que la santidad es alguien que tenga un arcoíris alrededor de su cabeza, no. La santidad es vivir en Cristo y Cristo en usted diariamente, haciendo lo que Él dice, como la palabra dice en 1 Juan 4, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Santidad es andar en Cristo Jesús y Cristo andando en usted, caminando con Él. Y en base de eso, usted puede conocer a Él, pero de una manera íntima. Y ese conocimiento nos da una identidad, y esa identidad es imitada en el mundo donde quiera que nos vayamos. Por lo tanto, continuemos con Cristo Jesús, continuemos en la santidad. Y para poder hacer eso, usted llega a este punto donde darás a conocer al mundo el carácter de Cristo. Porque ese es el plan, ese es el punto final. Cristo quiere que usted y yo seamos el carácter vivo de Él acá en la tierra. Él quiere que el mundo le vea a través de usted y de yo. Entonces, mis queridos amigos, ¿cómo podemos vivir una vida de santidad? Imitando nuestra identidad. Nuestra identidad es Cristo. Y finalmente, esta vida fundada, esta vida formada, es una vida de frutos. Dios quiere que demos frutos. Y solamente hay 2 frutos. Se encuentran en Gálatas capítulo 5 y también en el libro de San Juan o San Mateo capítulo 7. Jesús dijo que por sus frutos serás conocidos. También dice en Gálatas, frutos del Espíritu Santo. Pero hay otra mención de fruto, dice en el libro de San Juan capítulo 15, llevéis muchos frutos. Usted y yo no podemos llevar fruto a menos que tengamos fruto, ¿verdad? Pero para poder tener fruto tenemos que tener semilla sembrada, árbol brotando, troncos, ramas, hojas, flores, frutos. Hay un proceso. Pero déjeme decirle las dos evidencias de una vida fructífera. Primera evidencia, que ya lo mencioné, que es el carácter de Cristo. Fruto del Espíritu Santo es amor, paz, benignidad, bondad, etc. Dios quiere que tengamos el fruto, no los frutos, dice, el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo brota muchas bendiciones al mundo. Cristo Jesús evidenciado. Y para terminar, conducta. Por sus frutos serás conocido.
su manera de ser, su comportamiento. El mundo quiere ver fruto. Y por lo tanto, en esta hora yo quiero terminar diciéndole esto. Imite su identidad. Deja que el mundo vea que Cristo está en usted. Frutos de Cristo Jesús. Su carácter, su conducta. El único sentido que hay en la vida es imitar nuestra identidad. Esta es la única influencia que impactaría al mundo para un bien perdurable, imitando a Cristo. Usted puede hacer muchas cosas, puede alcanzar muchas cosas, pero si no imite su identidad, que es Cristo Jesús, no podrás impactar al mundo para el bien. Quizá podrás hacer algún bien, pero no para un bien perdurable. Solo Cristo puede hacer eso. Por lo tanto, yo te animo, te invito para que te acerques más a Cristo y permites que Él te ayude a imitar su identidad. Dios le bendiga, adelante con Él, andando en santidad. Amén.